Bueno, estos son los comentarios que yo ofrezco o hago sobre las preguntas que han sido, que han sido hechas durante la charla y, y que yo comprendo la dificultad en la organización de la charla de no responderlas en vivo. Eh, para responder preguntas en vivo, yo encuentro dos grandes maneras. La primera es limitar el tema. Entonces hablamos sobre un tema muy específico. Entonces las preguntas giran a partir de ese tema, digamos, elegido. Y, y la otra manera es un tema abierto, como fue el de la charla, pero con un límite grande del número de participantes. O sea, concretamente no más de 5. Porque si en cada frase que yo digo hay una pregunta, bueno, serán máximo 5 preguntas y pueden inclusive enriquecer el concepto o dar alternativas que yo no había considerado o darme pie para otro tipo de consideraciones. En este caso ninguna de las dos opciones estaba presente y se sabía, pero yo me quedé con, no sé, un gusto un poco de que no cerré bien. Entonces le he pedido a Romina que me enviara las preguntas que han hecho y bueno, y a partir de eso voy a tratar de ser preciso porque algunas cosas que han preguntado no estaban en el desarrollo que yo hice del temario o, eh, o estaban de una manera parcial. Bueno, la primera, y que ya la contesté, es el tema de la fuerza. Cuando yo leo la pregunta, habla de, podría aclarar el problema de las fuerzas, ¿no? Yo cuando hablé hablé de fuerza muscular, o lo que se le llama fuerza muscular. Eh, yo prefiero hablar de trabajo muscular, porque el músculo se mueve. Ahora, si después, como lo expliqué, a ciertas características de ese movimiento, que sea que dure más, que dure menos, que sea más lento, porque tiene que vencer mayor resistencia, mayor, oponerse más a la gravedad, eh, o que pueda ser más dinámico, más explosivo, si a cada una de esas características externas del movimiento le quiero poner un nombre, bueno, en lo personal no tengo ningún problema con ello, solo que es cuando se empiezan a hacer las transferencias, ¿no? En mi época de estudiante y en mi época de joven profesional, se hablaba mucho de transferencia. Y después me fui dando cuenta de que no existe la transferencia en movimiento. La transferencia, yo transfiero 100 euros de este banco a este otro banco y en este tengo 100 menos y en otro tengo 100 más. Eso es transferir. Los conocimientos no se transfieren, los conocimientos se integran. Eh, entonces hay una diferencia entre transferir e integrar. Entonces, la preparación física o corporal, o como quieran llamarle, tradicional con sobrecarga, se dice que para mejorar tal tipo de fuerza hay que trabajar tal otro tipo de fuerza para transferir, y eso es mentira. Eso es mentira porque es dejar de considerar los factores que anteceden a el uso de la musculatura. Por ejemplo, si yo tengo que levantar, y tomo un ejercicio clásico de pesas, si yo tengo que levantar, no sé, con la barra en la espalda una cierta cantidad de kilos. Si yo estoy desequilibrado, quiere decir que tengo más peso sobre un lado, o una parte de la barra está más baja, o mi mentón está en protuberancia hacia adelante, o el peso en mis pies está más hacia adelante o más hacia atrás o más hacia adentro. Todo eso va a impedir o a dificultar
que yo levante esa cantidad de peso. Ahora, si yo organizo todo ese sistema riquísimo que es el cuerpo humano, lo voy a hacer hasta con cierta facilidad y con más repeticiones. Y hasta puedo poner más peso. Entonces, que me creció la fuerza, no es cierto. Lo que mejoró es la organización del cuerpo para oponerse a la gravedad, que es la que tengo naturalmente, más la cantidad de kilos que me puse en la espalda. Entonces, para mí el problema de hablar de fuerza o no hablar de fuerza, hablar de velocidad o no hablar de velocidad, es que se crean sistemas a partir de eso y se lastiman muchos jugadores. En su momento, uno de mis viajes a Argentina, el que era en ese momento entrenador del equipo nacional femenino, Guillermo Orduna, me pidió que diera un taller para las niñas y los entrenadores de la sub-16, de 16 años. Había varias chicas altas y él me planteaba que había ciertas cosas que él creía que mi aporte podía ser interesante para las chicas y para los jugadores. Bueno, trabajamos sobre un tema de juego, de voleibol, y después con 2 jugadoras fuimos a la sala de pesas y había una 16 años, 1,90 m y algo, ya en cualquier lugar del mundo, a 16 años superas el 1,90 m y ya sos alta. Ahora si puedes llegar a los 2 metros o no, no lo sé. Y sobre todo en países cuya altura media no es son países altos. Por ejemplo, en Holanda la altura media de la gente es alta, con relación a Bolivia, lo que no quiere decir que sean mejores ni peores, son límites genéticos nada más. Entonces cuando en voleibol, que se junta a la gente alta, uno descubre un prototipo de estas características, hay que cuidarlo. Y lo que tenía esta niña, que en la preparación física tradicional, por toda una serie de razones que exhiben los preparadores físicos, tenía que hacer sobrecarga. Y uno de los ejercicios de sobrecarga era la sentadilla. Entonces le digo, bueno, ponete la barra, pero liviana, no pongas el peso, porque tenía dolores en las lumbares. Y bueno, hace el movimiento. Comienza el movimiento y yo la detengo. Y digo, bueno, ya está mal. Y la niña me dice, ¿pero por qué? Porque estás llevando tu pelvis para abajo. Pero para hacerte entender a ella, hay que ir para abajo. No, tenés que ir primero para atrás. Y después es en diagonal hacia abajo. Eso cambia todo el movimiento, va del dolor al no dolor, suponiendo que ese ejercicio para esa niña a esa edad y en ese estadio de desarrollo sea algo prioritario, que para mí no lo es, pero bueno, cada maestrito con su librito. Bueno, hay toda una serie de contraequilibrios, que llevar la cadera para atrás, ¿de dónde la lleva? La pelvis tiene como mojones o puntos de referencia. Hay 2, son los 2 isquiones, que es el talón del pie púbico, y el pubis, los 2 semipubis. Entonces, eso funcionan así, tal cual como los pies. Si ella focaliza ahí, el movimiento le viene solo. O sea, yo le doy 2 puntos de iniciación y el movimiento de los puntos de iniciación. Y la ejecución fue correcta. Pero como se le pide un determinado ángulo, vaya Dios a saber por qué, cuando pasaba determinado ángulo, no sentía no dolor, pero que una cierta tensión en la parte baja de la espalda. Evidentemente eso no era mi intención ni mi tarea, la que me han pedido, tratar de explicarle al preparador físico que lo que estaba haciendo no era la mejor opción, en mi opinión, para esta niña. Entonces decidí trabajar sobre órganos. Evidentemente había 6 entrenadores alrededor, había entrado el grupo de varones de la misma edad que entrenaba en un campo al costado, y esta es una adolescente, y le digo, mira, yo lo que voy a hacer es, voy a poner mis manos así como en bocina, con mi boca en mis manos, yo a vos no te voy a tocar con mi boca, y te voy a hacer una vibración en los riñones, haciendo una cosa así. Si tenés algún problema, no lo hago. Me dice, ¿qué problema? Y no sé, hay gente mirando. No, profesor, no hay ningún problema. Bueno, ahí me puse yo de rodillas, imagínense la historia,
voy a un riñón, voy al otro, me dice, avísame cuando los tengas calientes. Me dice, ahora sí. Dice, ¿qué sentís? Y es un cosquilleo que siento adentro. ¿Y sentís calor? Me dice, sí, es agradable. Sí, hacé la sentadilla. Bajó a donde que bajar, subió, no le doy nada. Y los órganos son sostenes del interior. Los riñones son órganos de flexión. Y los suprarrenales son órganos de extensión. Cuando un atleta baja, en este caso una sentadilla, y arquea la parte baja de la espalda, a nivel de órganos son los suprarrenales. Los suprarrenales tienen una energía corta, es adrenalina, o sea, de corta duración y de altísima intensidad. Mientras que los riñones, tanto como el hígado, por ejemplo, son energías largas, que es la que necesita para controlar ese peso y subir. La cosa quedó así, yo supongo que la niña nunca más habrá hecho eso. Yo le dije, lo que vos podés hacer es, cuando vengas a hacer esto, con tus manos te las pones acá en los riñones y vos frotás. Bueno, ese era un entrenamiento clásico de fuerza. Eso es lo que yo hice con ese entrenamiento clásico de fuerza. Pero uno se queda con la fuerza, eso no lo va a conocer nunca. Y esa es una de las ideas de este curso. Y es una de las ideas que yo tengo en mente, tuve y tengo en mente, cuando, entre comillas, creé o le puse un nombre a lo que yo hago, que le puse fundamento del movimiento humano, porque hablo donde están las fundaciones, donde están las bases, los cimientos del movimiento, y no es en la musculatura. Bueno, eso fue una aclaración extra que nos pido que compartan a esa pregunta. La segunda pregunta era, y yo no sé bien a qué parte de mi charla se refería, sobre los principios en posturología. Yo me informé de la posturología, aunque tenía una cierta idea, porque trabajé con, no es que yo trabajé, participaron en algunas de mis charlas o de mis talleres ortodontistas, que hay un muy famoso italiano que obtiene muy buenos resultados, coloca una serie de prótesis en los dientes, que eso corrige toda una serie de cosas a nivel de organización de los huesos del cráneo y que se refleja hasta los pies. No es posturología. En lo que me informé es en la posturología se habla de una historia clínica. Yo cuando me encuentro un jugador no le pido su historia clínica, le digo, bueno, hay alguna lesión, algún dolor, si a eso le quieren llamar historia clínica, bueno, tanto como para cuidar, ¿no? Y dependiendo el entrenador que me llama, ¿qué quiere? ¿Que le mejore el rendimiento o que tiene algún dolor que no le puede sacar o que luego de una cierta cantidad de repeticiones aparecen ciertas trabas en el movimiento? Depende de lo que sea, puedo hacer historia clínica. Análisis del sistema tónico. Y ahí ya entramos en el tema del músculo. Está el tónico y el fásico. Bueno, para mí eso no tiene ningún sentido, porque habla que cuando el tónico se contrae, es tónico porque se contrae, y el fásico se relaja, el músculo no se relaja nunca. Hay un juego entre fases activas y fases pasivas que ya viene en el útero. Cuando la mamá tiene las contracciones, lo que hace es hacer presión sobre el cuerpo del bebé. Ese tipo de presión después se relaja y el bebé se expande. Es ese tipo de condensación y expansión que tiene todo nuestro cuerpo. Eso yo le llamamos fases activas y pasivas. Pero no tiene nada que ver con el músculo. Aunque el músculo está incluido, suponiendo que se da, existe algún tipo de... El músculo existe, pero de actividad muscular. Entonces, por ese lado diría que no tiene nada que ver con esto. Examen de los receptores. Los receptores son elementos o organismos que tenemos en la piel, en los tendones, en todos lados del cuerpo, que nos dan una idea de cómo está ubicado mi cuerpo en el espacio y de cómo está ubicado mi cuerpo dentro de mi cuerpo. Por ejemplo, tengo una cadera más baja que otra, apoyo más un pie que el otro.
Ellos son receptores y forman parte del sistema nervioso aferente, o sea que esa información viene de mi cuerpo hacia la parte más alta, donde está el cerebro. Y después hacen receptores posturales, como los ojos, los pies, la piel, la masticación, no. Y luego viene el diagnóstico. Nunca hago diagnóstico. El diagnóstico es la evaluación de la escuela. ¿Pasó o no pasó? El diagnóstico supone un modelo. Una anécdota, yo trataba a un niño en una ciudad, en un pueblo en España, que en ese momento tenía 11 años, parálisis cerebral, podía hablar, era lento en su razonamiento, pero podía seguir la escuela con apoyos, etcétera, etcétera, y caminaba todo torcido, todo así, ¿no? O sea, tenía el hombro a la altura de la oreja. Evidentemente, la escoliosis y toda la historia. Yo no busco enderezar la escoliosis, yo busco que con la escoliosis, que la escoliosis no le impida las rotaciones. Bien. El niño fue mejorando y llegó un momento que el padre me llama por teléfono y me dice, mira, estuvimos en el examen clínico en Barcelona, o en Madrid, no me acuerdo, y hay que operar. Y digo, bueno, mándame las placas, yo tengo que ir a Bélgica y voy a hablar con alguien de confianza, que con él trabajé muchos años, un fisioterapeuta, y le voy a mostrar, porque yo sé que él no es partidario, sobre todo a temprana edad, de ponerle hierros en la columna. Le llevo las placas, le digo, Leo, mira esto, me dice, no, operación. Y yo me quedé medio duro, yo esperaba que me diera, no, seguí con lo tuyo, hace esto, hace lo otro. Le digo, ¿por qué? Por los órganos. Dijo, todavía le faltarían normalmente 2 pushes, dos impulsos de crecimiento. Y esto lo va a agravar. Y ya está haciendo presión sobre el pulmón. Si a este chico se le pincha el pulmón, entonces ahí corre peligro de muerte. Dice, el tema son los órganos. Entonces hay 3 cosas que cuando ocurren, el cuerpo presta atención a ello y a ningún tipo de información que no sea algo que se trate de eso. Que es la respiración, el aparato cardiovascular y el equilibrio. Cuando hay falta de eso, ya el cuerpo se dedica a eso. Entonces yo tengo que trabajar eso, aunque tengo una escoliosis que la oreja le toca el tobillo. Bueno, este caso me probó este tipo de cosas. Bueno, lo operaron, la operación fue un éxito a nivel, digamos, médico, fue a silla de ruedas. Porque su vertical era esta, para su sistema. Acá él tenía todos los contraequilibrios para poder caminar con dificultad. En el momento que lo ponen derecho, o sea, en vertical, como esta gente propone, va a silla de ruedas. Pero salvó la vida. Bueno, esto para explicar por qué, si entendí bien que esto es posturología, no hay ningún contacto con esto. Y en cuanto a las posturas, hablando ya en general, y eso me ha pasado porque he trabajado o han sido estudiantes de mis cursos, profesoras de yoga, sobre las asanas o la postura. Entonces la gente toma la postura, lo que interesa cuál es la conexión dentro de la postura. Entonces muchas veces no tengo que llegar a la postura ideal para tener esa conexión, porque cuando yo me desconecto voy a empezar a mantener la postura de otros lugares que después vienen las hernias discales, los dolores de nuca, de articulaciones, etcétera, etcétera. Por eso nosotros no hablamos de postura, tenemos lugares de paso y lo más importante es ir a un lugar y poder salir de él. Lo más importante no es rolar de la espalda a la panza, es poder volver, porque hacerlo rolado puede ser rolar, pero si no puede volver, entonces el sentido de ir no tiene sentido de volver. Y en cuanto al equilibrio, que aquí, y es cierto, hablan del oído interno, no es solo el oído interno. La falta de equilibrio
yo trato con niños que en el momento que yo lo estoy tocando y hizo así con la mano, quiere decir que está en alarma. Está fuera de equilibrio. Sin embargo, no se va a caer. Y él lo sabe que no se va a caer. Entonces yo fui muy lejos, fui muy rápido, fui donde vean, no sé qué pasó. Entonces el equilibrio, como lo expliqué, es ese lugar donde yo puedo ir a cualquiera de las 27 direcciones o a la mayoría de las 27 direcciones sin tener que hacer ningún tipo de arreglo para eso y que puedo volver. Y eso es capital en el deporte. Porque no siempre, yo no me olvido nunca, no me acuerdo en qué partido fue, con Maradona, seguramente fue un mundial, y creo que fue el mundial que ganó en México, que él era muy veloz, está corriendo y el jugador adversario lo toca, ¿no? Y le hace perder el equilibrio. Debe haber hecho como 6 metros en 4 patas y no perdió la velocidad. Entonces yo cuando lo vi dije, qué hermoso animal que es. No en el sentido de peyorativo de la palabra, sino que era un gato corriendo, y así corriendo cambia y se vuelve a poner de pie y no perdió el control del balón. Por eso era grande como jugador. Bueno, eso es equilibrio en términos de movimiento tal cual como yo lo digo. Y había otra pregunta que es ¿qué ejercicios usan? Bien, y aquí me quisiera dirigir ya más al contenido del curso. Generalmente, o sea, cuando se pide la inscripción a este curso, para los que estarían interesados, se le pide qué deporte practica o en qué deporte es entrenador, profesor, lo que sea. Existen 3 grandes grupos de deporte. Algunos son mixtos, otros son más puros. Uno es el deporte de lucha, como puede ser la lucha, como puede ser el karate, cualquier deporte olímpico de esos es un deporte de lucha. Donde, box, donde el objetivo es o acumular puntos de acuerdo al puntaje que se le va dando por determinado golpe hecho, no hecho, caída o no caída, o llegar al, que en el box sería el knockout, o en la lucha libre sería, creo que es ponerlo de espalda, a una determinada posición a mantener durante tantos segundos y que se le da ganador. Bueno, eso tiene una característica ese deporte. Los otros deportes son, por ejemplo, los técnicos. La natación es un deporte técnico, la gimnasia es un deporte técnico, el atletismo es un deporte técnico, donde empleado en determinadas circunstancias, siguiendo una serie de reglas, por ejemplo, que el saltador en largo o el triplista tiene que pisar la tabla o detrás de la tabla porque si no el salto no es válido, y donde se mide o en tiempo o en distancia. Y esos son deportes donde la relación está mucho con cómo gestiono yo mi cuerpo. Y los otros deportes son los de juego, que puede ser con elementos o sin elementos. Por elementos yo entiendo, por ejemplo, el balón o el volante en bádminton o la pelota de tenis, etcétera, etcétera. Y es un deporte de juego y de conjunto o individual. Y en esos deportes, aunque son deportes de situaciones inestables y no son regladas como puede ser la de atletismo, o hasta cierto punto los deportes de contacto, el rugby es una mezcla porque es un deporte de lucha, pero también un deporte de juego. Hay deportes que por reglamento están ya pautados. Por ejemplo, todo deporte de red está pautado en 2 fases. Cuando yo ejecuto el saque y cuando no lo ejecuto. Y es así que, por ejemplo, la experiencia que tuve yo con Carolina Marín en tenis, que el entrenador tenía dividido en 1-2, que era la otra persona saca su jugador, o sea, Carolina devuelve, después 1-2-3, siempre con el saque adversario, hasta llegar a 3, más allá, él metía todo en un paquete que le llamaban la fase rally.
Y él lo que trataba de estabilizar es con el saque del oponente hasta la fase 3 y con el saque de ella misma hasta la fase 4. O sea, que ella sacaba, la otra le devolvía, ella devolvía, la otra devolvía. Y él había estudiado los partidos cuando ganaba y perdía puntos con determinado jugador en qué fase. Entonces determinaban los porcentajes de puntos ganados y perdidos en la fase que él había establecido y en el resto. En voleibol se hace algo parecido. Hay otro deporte como el básquetbol que ya hay un tiempo de mantener el balón, que ya no se puede cruzar la cancha para atrás. Hay otro deporte como el fútbol que uno se la puede pasar tirándola afuera. O deteniendo la pelota, dársela de atrás, después salir al costado, se puede perder tiempo. Entonces todo eso, esa estructura del deporte condiciona el tipo de enfoque que yo tengo hacia tal deporte desde el punto de vista del movimiento. Pero en todos existe en la fase de entrenamiento una entrada en calor, una iniciación, que generalmente se hace con elementos de base, para pasar a acciones similares o de juego real, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejercicios yo uso? Yo busco que desde la entrada en calor los 4 elementos que mencioné estén presentes. Que es iniciar el movimiento a partir de la pelvis en rotación. Observar los contraequilibrios. Tener rotación y la visión, que es la última que se agrega. Por ejemplo, si yo tengo que tratar a un grupo de niños en un deporte donde el ensanchar el cuerpo es una cosa importante, por ejemplo, defensa en básquetbol, o los golpes en tenis, o la recepción del saque en voleibol, donde el espacio que está alrededor mío yo trato de ocuparlo ensanchando mi cuerpo. Y ensanchando mi cuerpo no es separar las piernas y separar los brazos, eso es rigidez del trabajo muscular. El ensanchar del cuerpo viene del centro del cuerpo, que es el ombligo. Y todo eso hay que vivenciarlo. Por más que yo lo explique, el movimiento y el atraer la atención del niño o del atleta a cómo contacta o deja de contactar el piso, cómo yo toco el piso, cómo el piso me toca, eso crea conocimiento. Entonces, ya puesto en situación, haciendo ese movimiento previo, que ahora voy a explicar, ya la gestión del espacio cambió. Y no necesito explicarlo. La posición inicial se llama la X. Está acostado boca abajo, en el piso, de ser posible sin zapatillas. Y hay que formar 2 grandes diagonales. Del pie derecho a la mano izquierda, del pie izquierdo a la mano derecha, y esas diagonales tienen que cruzar por el ombligo. Entonces hay gente que tiene una gran movilidad articular, entonces es una X bastante ancha, porque va de una mano a un pie y de la otra mano al otro pie, y ahí se forman las grandes diagonales. Hay otro que será más alta, pero más angosta, por lo que sea. Lo que me interesa es las relaciones. Y muchas veces para facilitar eso yo utilizo las bandas Theraband, la amarilla, la más livianita, se la ato un pie y a la mano y hago que lo estiren acostados en el piso para que sientan y vean la diagonal en el cuerpo. De esa posición se tienen que girar a un costado y pasar a posición fetal y volver hacia los 2 lados, siempre de un lado que es más fácil que el otro. Y lo que yo voy indicando es que tiene que hacerse a partir del movimiento simultáneo de las 6 partes, que es el coxis, la cabeza, los brazos y las piernas. Les puedo asegurar que no es fácil. La segunda indicación que yo doy, que en lo posible siempre una parte de cada extremidad tiene que estar tocando el piso, porque si no empiezan a levantar los brazos. Y yo quiero que el brazo sienta el piso, entonces el brazo pasa todo por aquí. Al hacer esto, ya estoy en el saque tenis.
en cuanto a la memoria motriz del movimiento. Se le agrega la respiración. Cada ejercicio de condensar a posición fetal se hace en expiración. Cada ejercicio se hace en expiración. Y ahí noto, sobre todo con los niños, cómo la respiración está solo acá arriba. Entonces tengo que ir a trabajar la respiración. Se ponen de rodillas, como en una posición musulmana de rezar. Se ponen las manos, si no tienen otro elemento, en la panza, y la panza está contra los muslos, y yo le digo, respire, intente que en la panza empuje a los muslos. De ahí se cambia a que las manos van atrás, a los riñones, entonces que la panza empuje a los muslos, pero que la parte de atrás de la espalda empuje a las manos. Y ahí empieza la tridimensionalidad de la respiración y los saco de aquí. Los pongo acá abajo porque necesito que el centro, donde está el ombligo, haga esto. Para que este trabajo de expansión y condensar sea un trabajo de organización corporal y no de mover los brazos, las piernas y la cabeza y lo que sea. Ese movimiento, que después se puede hacer más complejo cuando ya tengan este movimiento más o menos conocido, y yo veo que ahí viene el trabajo sobre la imagen. Imaginen chocolate caliente, o sea, chocolate puesto en la sartén. Imagínense el aceite que se desparrama en el piso. Imagínense el yogur. Ahí estoy trabajando sobre la textura para hacer ese tipo de movimiento. Que es lo mismo que hago, yo hablo de voleibol, cuando toco una pelota en voleibol. Digo, ¿de qué tenés los brazos? ¿De hierro o lo tenés de miel? ¿O de algodón? Y me viene como diciendo, este está loco. Digo, bueno, pensá que tus brazos son de hierro, ¿cómo le pegarías al balón? Y le dan con todo. Bueno, ahora son de algodón. Y ahí empiezan a aflojar el brazo, la mal llamada relajación. Quiere decir que con una imagen yo le estoy dando una indicación que él comprende porque su cuerpo conoce la textura de esas imágenes. Esa es la riqueza de ese ejercicio. Porque cuando digo, bueno, las gotas de aceite, y empiezo, parece que como esos felinos que se desperezan. Bueno, la próxima es de la posición fetal pasar también en X al boca abajo y salir de ahí. Eso es más complejo. Entonces, ese es un ejercicio, pero lo que interesa son todos los detalles que yo voy dando, cómo juego con la respiración, con la simultaneidad, con la textura del movimiento. Que lo hagan con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Que antes de comenzar imaginen que los ojos no los mueven, ¿no? Que los ojos van antes que mi movimiento porque van a mirar el ombligo. Y eso ya es la visión funcional. Yo dirijo un objetivo a través del ojo, mañana va a ser el balón. Todo ese tipo de cosas forman para mí parte de una entrada en calor y no el correr, el stretching, que no son funcionales. Si quieren hacer stretching, que lo hagan. Si quieren correr, que corran. Solamente que el entrenador debía procurar conocer qué es correr, ¿no? Y que no es poner un pie delante del otro. Eso por un lado. Y por otro lado, todo ejercicio que requiera el entrar en sí mismo es un ejercicio que me pone en contacto conmigo, o un movimiento que me pone en contacto conmigo. Mientras que la carrerita, yo charlo con el que está al lado para ver qué haré después, o qué hice antes, o cómo me fue en el colegio. Quiere decir que pongo, como dice mi profesor Joseph de la Grotte, la gente van al gimnasio, ponen el cuerpo tangible encima de la bicicleta, se van y vuelven a buscarlo en una hora. Hicieron cardio. No pasa por ahí. Por lo que hablaba de sentir el cuerpo. Entonces este ejercicio es una excusa para sentir el cuerpo, pero también entiendo que el entrenador que recibe esta información necesita alguna forma de la cual partir, y si no queda todo en el Bueno, otro ejercicio es el estar sentado en el piso, en un banco sueco o en una silla, depende de la capacidad de la persona, con las piernas cruzadas y girar como una espiral. Sentarse y al hacer el giro completo ya los pies cambiaron de posición, voy para el otro lado. ¿Cuál es la indicación? Empezar con la cadera, que tu pelvis esté encima de los pies
Notá cómo los pies hacen este tipo de cosas, que es la pronación y la supinación del pie, que van a después ser capitales para, si es necesario, como en voleibol, como en básquetbol, como en tenis, como en fútbol, apoyar el talón del apoyo para que la parte movible tenga buen sostén. Otro ejercicio es el de una posición que se llama la del, la del arquero, la del esgrimista, la del caballero, que es una rodilla en tierra y un pie plantado. Entonces ya es una posición más alta, la cadera está más alta. Y cómo de esa posición puedo salir para adelante, para atrás, para el costado girando, y ahí lo que me interesa es cómo, iniciando de la pelvis, porque ya está en posición erecta, iniciando de la pelvis, la rotación llega hasta la columna y la cabeza. Y de esa posición, con un pie adelante, o sea, un pie adelante y la otra rodilla atrás, si yo le digo ponete de pie yendo hacia adelante, lo primero que va a hacer es ir hacia arriba. Y no, tiene que desplazar la pelvis sobre el pie de adelante hasta que la rodilla que tiene apoyada role y ahí sale el movimiento. Y con ese movimiento yo corregí el jump shot el tiro fuera de la línea de 3 puntos en básquetbol de un chico, estudiante de educación física, jugador de básquetbol, que vino a verme porque el nuevo entrenador le había cambiado la posición de pies. Yo estaba acostumbrado a poner la izquierda adelante, bueno, no me acuerdo bien si el izquierdo o el derecho, y yo hacía lo contrario, era eficaz. Ahora me cambió la posición y ya no la meto. Y digo, bueno, desde el punto de vista que yo sé, yo estoy de acuerdo con tu entrenador. Ahora vamos a ver cómo hacemos la transición. Hicimos todo este tipo de ejercicios más otros en el piso. Habrá tardado 20 minutos toda la clase. Y digo, bueno, vamos a discutir otra cosa si querés. Esto ya está. Cuando vayas mañana al entrenamiento no pienses. Al otro día me manda un mensaje, dice, profe, sin problemas, lo hice. Porque si bien la indicación del entrenador en cuanto a la forma del movimiento era la correcta, no encontró los caminos para llevarlo ahí. Entonces esto es diferenciar claramente el proceso del producto. El producto era poner tal pie adelante porque era diestro, entonces en el hemicuerpo habría que analizar la visión y otras cosas. Bueno, yo lo que hice fue el proceso para llevarlo de donde estaba a donde él quería llegar, entendiendo desde mi punto de vista que en principio la indicación del entrenador tenía lógica en términos de movimiento. No por las razones que el entrenador esgrimía, porque él es un especialista en básquetbol y yo no, sino por lo que yo entiendo de movimiento, sea poco o sea mucho. Entonces, el curso va a tratar de esto. Muestra un ejercicio y si está el de natación, le diré, en este ejercicio, en esta parte, puede pasar tal cosa en tal estilo, confirma o no. Al de básquet, al de tenis, al de voleibol, etcétera, etcétera. Por eso es que el feedback es tan importante. Porque a partir de la información que yo recibo, yo puedo sacar otras cartas de la manga para que la información que yo trato de compartir llegue a buen destino. Bueno, la segunda parte del entrenamiento es cómo yo inicio. Entonces en voleibol tradicionalmente le pegan de arriba, le pegan de abajo. Le digo, no sirve. Tiene que haber un componente mínimo de juego. Y por eso siempre yo hago las entradas en calor, o propongo la entrada en calor, con balón de A3. Porque hay uno que hace, el otro que mira y el otro que corre. Y después en la organización de esas carreras yo voy reflejando la dinámica del juego. Yo a veces veo, y es muy conocido, los futbolistas en las entradas en calor que juegan un ejercicio que en mi época le llamaban el loco, que es un círculo que se van tocando la pelota y uno en el medio que trata de interceptarla. Digo, ¿qué parte del juego está haciendo? ¿Es para la reacción? Sí, pero para la reacción también puedo matar moscas. Tiene que estar contextualizado. Desde el primer ejercicio que hago la entrada en calor, sea el que propuse o el que ustedes quieran.
hasta el último tiene que haber una construcción de la situación. Por eso es que el entrenamiento es como leer un libro al revés, o escribir un libro al revés. Yo escribo el final, bueno, este tipo estafó al otro y fue preso. Y de ahí voy para atrás, para ver dónde nació la historia, pero el final ya lo conozco, yo tengo que conocer el final de mi entrenamiento. Pero también tengo que ser capaz que si ese final de entrenamiento que yo imaginé no era adapto para ese grupo, para ese día, para ese momento, en el camino tengo que cambiar. Y ahí está la artesanía de entrenar. Por eso es que los movimientos que yo ofrezco dan opciones, porque está en mi cabeza entrenar al entrenador, a tener opciones. Porque si está el tipo que dice no me gusta, si es un niño, no puedo presionarlo. Si es un profesional que gana mucho dinero, él me va a echar a mí. Entonces tengo que tener opciones. Esa es la realidad del deporte. Entonces, ¿cómo es la iniciación del entrenamiento? Y esa iniciación tiene que ser una parte significativa o conceptual de lo que yo busco al final. Por eso me fue muy fácil trabajar con Carolina Marín, porque el entrenador eso ya lo hacía. Yo le puse el nombre, yo le expliqué lo que él hacía y él me dijo, yo no sabía que hacía todo eso. Le digo, sí que lo sabía, si no, no lo hubieras hecho. Que no lo hayas verbalizado, que ahora con la verbalización le ves más matices, eso es cierto, pero lo hacías. Y esto va, digamos, a discutir el hecho de preparo el entrenamiento o no preparo el entrenamiento, porque hago primero esto, después aquello, y bueno, son esos entrenadores que uno ve el primer ejercicio y ya sabe que van el segundo, tercero y cuarto, o porque este ejercicio es bueno, porque me funciona. Es mentira, el ejercicio no funciona, son los jugadores los que funcionan. Y un gran jugador o un buen entrenador puede hacer de un ejercicio tonto, porque no hay que hacer la torre de Babel ahí adentro, una cosa muy rica en términos de movimiento, porque tiene distintos puntos de llegada al punto que él está tratando. Porque hay inteligencias temporales, hay inteligencias kinésicas o cinéticas, hay inteligencias espaciales, hay inteligencias sensoriales. ¿Cómo yo le entro? Hay inteligencias racionales. Yo tengo que tener elementos para que hay jugadores que necesitan el 1, 2, 3. Hay otros jugadores que necesitan, bueno, vos solamente prestá atención a cómo apoyás este pie, el resto va a venir y le va. Pero si al 1, 2, 3 le doy la del otro, la del pie, va a estar perdido, porque él necesita que le diga el pie, la rodilla, la cadera, entonces aprende de esa manera. Entonces en esa multiplicidad de inteligencias, hay un libro sobre inteligencias múltiples, ¿qué son? Son opciones. Y eso es lo que este curso quiere ofrecer, darles opciones para hacer quizás exactamente lo mismo que están haciendo, pero tener más ventanas en la misma habitación. Que tengan un buen día.